¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida parece repetirse en ciclos de lucha, pérdida o confusión, como si todo tuviera un origen más profundo? Lo que estás a punto de ver no es solo una historia antigua, es la raíz de tu historia. Génesis no es el comienzo del mundo, es el comienzo de tu mundo. Aquí están los secretos que revelan por qué estás aquí, hacia dónde vas y lo que Dios ha estado haciendo en tu vida desde antes que nacieras. No mires este video como otro más. Míralo como un llamado a despertar tu alma. Cuando todo era un abismo sin forma, sin tiempo y sin sonido, la voz de Dios irrumpió con una orden majestuosa: sea la luz. No fue un simple destello, fue el inicio de todo lo que existe. Imagínate eso por un momento, el universo expandiéndose como una sinfonía de colores, estructuras y vida, todo a partir de una sola palabra del Creador. Este comienzo no fue azaroso, fue intencional, detallado, una muestra de la perfección de aquel que no necesita de materia para formar la materia. Dios no solo creó el mundo con poder, lo hizo con propósito. Separó la luz de las tinieblas, marcando no solo el tiempo, sino también la dualidad de nuestras propias vidas, claridad y confusión, orden y caos. Él nos muestra desde el primer día que hay un ritmo divino para cada cosa. ¿No te parece que a veces nos falta detenernos para percibir ese ritmo? Tal vez nos sentimos perdidos no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque dejamos de escuchar el eco de su creación. A medida que los cielos se desplegaban y las aguas se recogían, la vegetación comenzó a brotar. No era solo decoración, cada semilla, cada fruto tenía dentro de sí una promesa, sustento, belleza, renovación. Así también es nuestra fe. Siembra, espera y da fruto a su tiempo. ¿Has notado cómo la naturaleza confía en las estaciones? Y nosotros, a menudo dudamos en la espera, pero Dios no improvisa. Cada cosa que hizo, dijo que era buena. Los astros, las estrellas, el sol y la luna, todos tienen su lugar, su función. No son solo maravillas para observar, sino marcadores del tiempo sagrado, luces para guiarnos. ¿Y si tomáramos cada amanecer como una oportunidad renovada para caminar con Dios? Él estableció ciclos, no repeticiones sin sentido. Cada día es un lienzo nuevo. A veces nos sentimos atrapados en la rutina, pero en realidad estamos invitados a redescubrir la luz cada mañana. Y entonces aparecieron los animales, llenando la tierra, el cielo y el mar con vida. Cada uno, desde el más pequeño insecto hasta el más imponente de los leones, formaba parte de ese mosaico divino. Aquí vemos la abundancia de Dios, su amor por la diversidad, su arte en movimiento. Si Dios se tomó tanto cuidado con un pez en el fondo del mar, ¿cuánto más contigo? Él no hace nada a medias. Y llegó el momento cúspide. Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza. No una copia física, sino una réplica espiritual. Capacidad de amar, de decidir, de crear. Aquí es donde todo cambia, porque la creación no era completa sin ti. Y aunque esto fue antes de Adán y Eva, la Biblia ya empieza a sugerir que la historia humana será tan compleja y hermosa como el cosmos. Cuando el hombre y la mujer fueron puestos en el Edén, no fue solo un lugar bonito, era una representación del corazón de Dios, abundancia, paz, comunión, pero también era un lugar de elección, porque el amor verdadero solo existe donde hay libertad. Esa libertad será la que lleve a la caída. Pero no nos adelantemos. Por ahora, notemos la delicadeza de Dios al crear un mundo donde el ser humano pudiera florecer. En este Edén perfecto, donde la creación del mundo encontraba su pleno sentido, empezaban a gestarse las preguntas más antiguas del alma. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?
¿Cuál es mi propósito? Las respuestas están entrelazadas con la historia de los primeros habitantes del jardín, y es ahí donde nos dirigimos ahora, al conocer a los primeros protagonistas de este drama divino, Adán y Eva. Adán y Eva, los primeros en caminar sobre un mundo recién nacido, vivían en el Edén. Imagínalo, un jardín donde todo era armonía, donde el trabajo no cansaba y la comunión con Dios era directa, diaria, dulce. Pero en medio de tanta abundancia había un límite, solo uno. Y ese límite no era una trampa, sino una oportunidad para ejercitar la libertad. Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 16, 17. ¿Te suena familiar? A veces, incluso rodeados de bendiciones, sentimos que lo prohibido brilla más. En ese paraíso apareció la serpiente. Astuta, persuasiva, sembró una duda sutil. ¿Con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No los obligó, no gritó, solo distorsionó la verdad. Eva escuchó, y luego Adán, y ambos comieron del fruto. En ese acto aparentemente simple, algo se rompió. No fue solo desobediencia, fue una declaración: confiamos más en nosotros que en Dios. Así nació el pecado original, no solo como acto, sino como herencia. En ese momento, la conciencia del bien y del mal entró en ellos, y con ella, la vergüenza. Se vieron desnudos, frágiles, y buscaron cubrirse. ¡Qué imagen tan poderosa! ¿Cuántas veces nosotros, al cometer un error, buscamos hojas para esconder nuestra culpa? Pero Dios no se alejó. Preguntó: ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esa pregunta sigue resonando hasta hoy, no para condenarnos, sino para invitarnos a regresar. La conversación que sigue es una mezcla de amor herido y justicia inevitable. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, pero Dios no busca culpables para castigar, busca corazones que reconozcan su error. Sin embargo, la consecuencia llega. El Edén, símbolo de la plena comunión con Dios, ya no podía ser su morada. Fueron expulsados y el mundo que antes les ofrecía frutos con facilidad, ahora les exigiría sudor, lágrimas y esfuerzo. Pero incluso en el juicio hubo esperanza. Dios les hizo túnicas de piel, cubriéndolos Él mismo. Fue el primer sacrificio en la historia, un anticipo de la redención futura, porque aunque el pecado original quebró la perfección, no destruyó el plan de Dios. Él ya había pensado en un Salvador. La promesa estaba en camino, y mientras Adán y Eva salían del jardín, llevaban consigo la memoria de la perfección y una esperanza que aún no había muerto. La historia de Adán y Eva nos habla a todos. ¿Quién no ha cedido ante lo prohibido? ¿Quién no ha buscado excusas culpables o ha intentado esconder su vergüenza? Pero también, ¿quién no ha sentido esa voz amorosa que pregunta: ¿dónde estás? El camino de regreso a Dios empieza cuando dejamos de huir y aceptamos que necesitamos su gracia más que nuestra hoja de higuera. Al salir del Edén, la humanidad comenzó una nueva etapa, una vida marcada por el trabajo, la lucha, pero también por la promesa. De ellos nacerían hijos, y con ellos la historia seguiría su curso. Así llegamos a un nuevo capítulo de la condición humana, donde el pecado ya no es solo personal, sino relacional. Porque cuando hay hermanos, puede haber conflicto, como veremos en la historia de Caín y Abel. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Los hijos de Adán y Eva crecieron en un mundo ya marcado por el pecado. Caín, el mayor, era agricultor. Abel, pastor de ovejas.
Dos vocaciones, dos caminos, pero una misma necesidad: adorar al Dios que aún los acompañaba fuera del Edén. Ambos ofrecieron sacrificios, pero solo el de Abel fue aceptado. ¿Por qué? No por el tipo de ofrenda, sino por el corazón detrás de ella. Abel dio lo mejor con fe. Caín, en cambio, ofreció sin entrega genuina. Así lo confirma Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ese rechazo fue una herida para Caín. No solo dolió el no ser aceptado, dolió ver a su hermano sí serlo. La envidia se deslizó en su alma como un veneno silencioso, y aunque Dios le advirtió, el pecado está a la puerta. Con todo eso tú lo dominarás. Génesis 4:7. Caín no escuchó. ¿Cuántas veces nosotros también ignoramos esa voz interior que nos llama a dominar nuestras emociones antes de que nos dominen? Un día, Caín llevó a Abel al campo, sin testigos, sin gritos, solo una piedra, un impulso y el primer homicidio de la historia. Su hermano yacía en el suelo. La tierra que antes daba frutos, ahora recibía sangre. Era el primer eco de muerte en una humanidad aún joven, el primer acto en el que la vida de uno fue quitada por el odio de otro. Y Dios preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? No por ignorancia, sino por justicia. Caín respondió con frialdad: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios ya había escuchado algo más fuerte que las palabras. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. No se puede esconder la injusticia. No se puede sepultar el pecado sin que clame desde lo profundo. Y así, Caín fue maldecido. No moriría, pero viviría como errante, marcado no solo en la frente, sino en el alma. Este relato va más allá de un crimen antiguo. Es una advertencia viva sobre lo que ocurre cuando dejamos que la envidia crezca sin control, cuando en vez de aprender de otros, los odiamos por lo que tienen, cuando el orgullo hiere más que la corrección. Y sin embargo, aún aquí, Dios muestra misericordia. No dejó que Caín fuese asesinado, lo protegió, porque su justicia no anula su compasión. Caín se convirtió en un vagabundo, reflejo de todo corazón que se aleja de Dios por su propio orgullo. Su historia nos sacude porque es profundamente humana. ¿Quién no ha sentido celos? ¿Quién no ha luchado con la comparación? Pero también nos invita a reflexionar. ¿Soy yo el guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Dios nos llama a cuidarnos unos a otros, a ser un reflejo de su justicia, pero también de su gracia. La sangre de Abel clamaba por justicia. Y siglos después, otra sangre, la de Cristo, hablaría mejor que la de Abel, Hebreos 12:24, trayendo no venganza, sino perdón. Pero antes de llegar a esa redención, la maldad en el mundo crecería a tal punto que Dios decidiría limpiar la tierra. Y es ahí donde un nuevo personaje aparece. Un hombre justo entre la multitud corrompida, Noé. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Pasaron generaciones desde el primer homicidio y la tierra se llenó no solo de personas, sino de violencia, de corrupción, de olvido. El dolor de Dios quedó plasmado en palabras profundas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y le dolió en su corazón. Génesis 6:5-6. ¡Qué imagen tan impactante! El Creador con el corazón herido por su creación. ¿Alguna vez pensaste en Dios así? No como un juez distante, sino como un padre que sufre por ver a sus hijos extraviados, pero en medio de tanto caos, una luz brilló. Noé. Un hombre justo que caminaba con Dios. La Escritura dice que halló gracia ante los ojos del Señor. En otras palabras, fue visto, conocido, escogido, y Dios le hizo una encomienda impensable: construir un arca,
un barco gigantesco, en tierra firme. ¿Te imaginas a Noé día tras día, martillo en mano, siendo ridiculizado por los suyos? Su fe no era pasiva, era obediente, perseverante, visible. Dios le dio instrucciones precisas, medidas, materiales, distribución interna. Todo debía estar preparado para albergar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Vaya tarea titánica, pero Noé no dudó, porque cuando Dios habla, la fe responde con acción. Aquí vemos un principio vital. La providencia divina actúa a través de nuestra obediencia. No basta con creer, hay que construir el arca en medio de la sequía. El día llegó. Las primeras gotas cayeron. Luego, el cielo se abrió y las fuentes del abismo se rompieron. 40 días y 40 noches de juicio. Las risas que antes se burlaban ahora eran gritos de desesperación, golpes en la madera del arca, pero ya era tarde. Dios había cerrado la puerta y el diluvio no perdonó. Todo ser con aliento de vida fuera del arca pereció. Solo Noé, su familia y los animales sobrevivieron, flotando en medio de un mundo sumergido en justicia. Dentro del arca, el tiempo era otro. Esperar, orar, confiar. Noé no sabía cuándo acabaría. No sabía cómo sería el nuevo mundo. Solo sabía que Dios estaba con él, y eso bastaba. A veces nuestras vidas parecen un arca cerrada, oscuridad afuera, incertidumbre adentro. Pero si Dios está, la esperanza se mantiene viva. El arca no era solo refugio, era símbolo del nuevo comienzo. Finalmente, las aguas retrocedieron. El arca se posó sobre el monte Ararat. Noé salió, y lo primero que hizo fue construir un altar. Antes de sembrar, antes de explorar, adoró, porque entendía que el verdadero fundamento de una nueva vida comienza en la gratitud. ¡Qué enseñanza tan necesaria para nosotros! En lugar de correr tras nuestras metas, ¿no deberíamos primero alzar un altar de honra a quien nos sostuvo? Y entonces ocurrió algo hermoso. Dios hizo un pacto, una promesa eterna, sellada no con palabras humanas, sino con un arco iris en el cielo. No volvería a destruir la tierra por agua. Un símbolo que hasta hoy, cada vez que lo vemos tras la lluvia, nos recuerda la fidelidad divina. Pero este pacto, aunque hermoso, no sería el último, porque la humanidad seguiría su curso, y pronto, en su orgullo, intentaría alcanzar los cielos por sus propios medios. Después del diluvio, cuando la tierra aún olía a tierra mojada y esperanza renovada, Dios habló con Noé. No fue un discurso solemne, sino una declaración divina de amor y compromiso. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Génesis 9:9. ¡Qué impresionante! El creador del universo descendiendo a la realidad humana para hacer un trato con el hombre. No uno condicionado, sino una promesa unilateral. Dios se comprometió a nunca más destruir la tierra con agua. Y como si eso fuera poco, dejó una señal visible, el arco iris, una curva de luz en el cielo, reflejo de su misericordia. El pacto de Dios no es solo una promesa del pasado, es un recordatorio presente. Cada vez que vemos ese arco multicolor, estamos viendo un mensaje del cielo. Sigo aquí, sigo fiel. ¿No es conmovedor pensar que en medio de nuestras tormentas personales siempre hay un arco prometiendo paz? Este pacto también implicó una renovación del mandato original. Dios le dijo a Noé: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. La vida debía continuar. El propósito seguía en pie. Aunque el pecado había traído juicio, no había cancelado el plan. Dios no abandona su diseño, lo restaura. Así también hace con nosotros. Después de nuestras caídas, no nos desecha. Nos levanta, nos renueva y nos envía de nuevo. Pero el corazón humano, aún marcado por el pecado original,
no tardó en desviarse otra vez. Noé plantó una viña, se embriagó, y sus hijos reaccionaron de distintas maneras. Esta escena, aparentemente simple, revela que la humanidad seguía necesitando más que leyes o señales. Necesitaba una transformación interna. El arco iris era bello, pero el corazón humano seguía oscuro. A lo largo de la historia bíblica, el pacto de Dios se repetiría en diferentes formas, con Abraham, con Moisés, con David y finalmente con Cristo. Pero este primer pacto tras el juicio nos enseña algo clave. Dios quiere relacionarse con nosotros, no desde el miedo, sino desde la gracia, y nos da señales tangibles para que nunca olvidemos su carácter. ¿Y nosotros? ¿Cómo respondemos al pacto? A veces vemos el arco iris como un fenómeno natural, olvidando que es una firma de Dios en el cielo. O vivimos como si no hubiera consecuencias por romper la relación con Él. Pero su pacto no cambia. Somos nosotros quienes debemos ajustar el corazón. Como Noé, al salir del arca, debemos levantar altares antes que proyectos. Sin embargo, como en toda historia humana, pronto la unidad daría paso al orgullo colectivo. El deseo de alcanzar los cielos, no por comunión, sino por ambición. Porque cuando los hombres se olvidan del pacto, comienzan a construir torres. Después del pacto y la renovación, las generaciones comenzaron a multiplicarse. Los descendientes de Noé, en lugar de dispersarse como Dios había ordenado, decidieron establecerse en un solo lugar, la llanura de Sinar. Allí nació un proyecto colosal, no por necesidad, sino por soberbia. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Génesis 11:4. No buscaban adorar, sino engrandecerse. El eco del pecado original volvía a sonar. Seréis como Dios. La Torre de Babel no era solo un edificio, era un símbolo de autosuficiencia humana, de un corazón que ya no quería depender del Creador. ¿No es eso lo que vemos hoy? Sistemas, ideologías, tecnologías, todos tratando de alcanzar el cielo sin necesidad de Dios. Pero por más que los ladrillos estén bien colocados, cuando el fundamento no es la obediencia, todo tambalea. Dios descendió para ver lo que construían, y en una escena cargada de sabiduría y juicio, confundió sus lenguas. De un momento a otro ya no se entendían. El trabajo en equipo colapsó, el proyecto se detuvo y los hombres se dispersaron por toda la tierra. Aquí nace la diversidad de idiomas, pero también una lección eterna. Cuando la comunicación con Dios se pierde, también se quiebra la comunicación entre nosotros. Este evento no fue solo un castigo, sino una corrección. Dios no destruyó, dispersó. No castigó con muerte, sino con dirección. A veces, nuestras frustraciones son exactamente eso, interrupciones divinas que nos salvan de construir fuera del plan. Tal vez esa torre que no lograste levantar no fue un fracaso, sino una intervención de amor. La historia de Babel nos toca de cerca porque vivimos en un mundo que ama las alturas. Medimos el éxito por cuánto ascendemos, cuánto acumulamos, cuánto reconocen nuestro nombre. Pero Dios no busca torres, busca altares. Busca corazones que le digan, no queremos hacer nuestro nombre grande, queremos exaltar el tuyo. Babel también resuena en nuestras relaciones. Matrimonios donde ya no se entienden, amistades que se distancian, iglesias divididas. Podría ser que necesitamos dejar de levantar estructuras y volver a buscar la unidad que solo el Espíritu Santo puede traer. Recordemos que en Pentecostés, cuando vino el Espíritu, las lenguas se unieron de nuevo. Solo Dios puede revertir Babel. Pero aún en la dispersión, Dios no se quedó distante. Escogió a un hombre entre las naciones, un hombre común, pero con un corazón dispuesto. A él le hizo una promesa que cambiaría la historia para siempre.
Y es aquí donde el cielo vuelve a tocar la tierra con el llamado de Abraham. Entre la confusión de lenguas y la dispersión de pueblos, Dios puso sus ojos en un hombre de Ur de los Caldeos, Abraham. No era rey, ni profeta, ni sacerdote. Era simplemente un hombre con una familia, con tierras y con una vida establecida. Pero Dios le habló: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. ¿Te imaginas? Dejarlo todo sin saber a dónde ir, solo con una promesa. ¿Pero qué promesa? Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás bendición. La promesa divina era tan amplia como personal. A través de Abraham nacería un pueblo, y por medio de ese pueblo todas las familias de la tierra serían bendecidas. Aquí se traza la línea que une Génesis con el Evangelio, porque este pacto es el inicio del plan de redención que culmina en Cristo. Abraham no fue perfecto, pero sí obediente. Salió sin saber, confió sin ver, caminó sin mapa. Su historia es la de la fe en movimiento. Por eso Romanos 4 lo llama el Padre de la Fe, porque creyó, incluso cuando todo parecía imposible. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos ese mismo llamado? Dejar lo conocido por lo prometido. El desafío es confiar más en la voz que guía que en los pasos que vemos. En su peregrinar, Abraham enfrentó hambre, conflictos, decisiones difíciles, pero también tuvo encuentros con Dios. Uno de ellos fue bajo un cielo estrellado, donde Dios le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. A veces, la promesa de Dios es tan grande que no cabe en nuestra lógica, pero sí en nuestra fe. ¿Has mirado últimamente el cielo con esperanza? La promesa divina no se limitaba a una descendencia física, era una promesa espiritual. De Abraham nacerían Isaac, Jacob, las 12 tribus, pero también nacería la esperanza del Mesías. Cada paso que daba, cada altar que levantaba, preparaba el camino para una nación y para un Salvador. Su obediencia abrió las puertas a la bendición global. Sin embargo, no todo fue gloria. En Egipto mintió por miedo. En Canaán dudó. Con Agar intentó ayudar a Dios, porque la fe se prueba en la espera. Abraham esperó años por un hijo, y cuando el cuerpo ya no daba lugar a la vida, Dios obró. Porque cuando lo imposible se cruza con lo eterno, lo milagroso ocurre. Y Sara rió, y luego dio a luz, y la promesa se hizo carne. El nacimiento de Isaac no fue solo un evento familiar, fue un sello de que Dios cumple lo que promete. Pero Dios no terminó allí. Había algo más profundo que Abraham debía entender, algo que pondría a prueba no solo su fe, sino su corazón de padre, porque vendría un llamado, el más duro de todos: entregar al hijo de la promesa. El niño de la promesa creció. Isaac era el gozo de Sara, el testimonio vivo del poder de Dios. Abraham lo miraba y recordaba cada paso de fe, cada noche de espera. Pero un día, Dios lo llamó y le dijo algo que estremecería a cualquier padre: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Génesis 22:2. ¿Qué clase de petición es esta? ¿Cómo puede Dios pedir algo así? Y sin embargo, Abraham se levantó temprano y obedeció. El camino al monte Moria debió haber sido el más largo de su vida. 3 días de viaje, 3 días cargando no solo leña, sino una tensión silenciosa. Isaac, inocente, preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, con voz temblorosa pero llena de fe, respondió: Dios proveerá. Esa frase, más que una respuesta, era una declaración profética, porque en las pruebas más oscuras Dios no abandona. Él provee. Sobre el monte, Abraham construyó el altar, ató a su hijo, levantó el cuchillo. El cielo entero pareció contener el aliento. Pero entonces,
Una voz lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Y allí, atrapado entre los matorrales, apareció un carnero. El sacrificio fue provisto. Isaac vivió. La fe de Abraham fue confirmada. Y el lugar recibió un nuevo nombre: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Este acto no fue una prueba sádica, sino una revelación profunda. Dios no deseaba la muerte de Isaac, sino el corazón de Abraham. Quería mostrar al mundo lo que siglos más tarde él mismo haría: entregar a su hijo. Solo que esta vez no habría voz que detuviera el sacrificio. En Cristo, Dios proveyó el Cordero definitivo. El monte Moria se convertiría en el monte Calvario. Todo estaba conectado desde el principio. En nuestra vida hay momentos en que Dios nos pide lo que más amamos, no para quitárnoslo, sino para ver si está primero que Él en nuestro corazón. A veces, nuestro Isaac puede ser una relación, un sueño, un proyecto. Estamos dispuestos a confiar que Dios proveerá, incluso cuando no entendemos el porqué. La fe verdadera se revela en el altar del sacrificio. Después de esa experiencia, Abraham descendió del monte con más que un hijo. Bajó con una revelación: Dios es fiel en todo. Y su fe fue contada por justicia. En este momento, la historia no se detiene, porque Dios no solo probó la fe de Abraham, también comenzó a tejer la continuidad de su promesa. Isaac crecería y necesitaría una compañera, y Dios ya había puesto en marcha ese encuentro. Abraham, ya entrado en años, sabía que la promesa debía continuar. Isaac no podía unirse a cualquier mujer. La esposa del hijo de la promesa debía venir del linaje correcto y, sobre todo, compartir la fe en el Dios verdadero. Entonces, Abraham envió a su siervo más confiable a buscar una esposa para Isaac, con una oración en el corazón y una instrucción clara: el ángel del Señor irá delante de ti. Génesis 24:7. No era una búsqueda común, era una misión sagrada. El siervo llegó a la ciudad de Nacor y frente al pozo oró. Pidió una señal: que la joven que ofreciera agua para él y para sus camellos fuera la elegida. Y antes de terminar su oración, apareció Rebeca, bella, trabajadora, generosa. Sin saberlo, respondió exactamente como el siervo había pedido. ¿Coincidencia? No. Providencia divina, porque cuando nuestros pasos están guiados por Dios, lo casual se vuelve milagroso. Rebeca no dudó en abrir su casa, su familia, su corazón. Cuando el siervo explicó el propósito de su viaje, la respuesta fue clara: el asunto proviene de Jehová. Génesis 24:50. Qué bello ver cómo todo fluye cuando Dios está en el centro. Rebeca no conocía a Isaac, pero confió. Partió hacia una nueva tierra, hacia un nuevo futuro, sostenida solo por la fe. Una escena que se asemeja a la fe de Abraham al salir de Ur. El encuentro entre Isaac y Rebeca fue sereno, pero lleno de significado. Cuando ella lo vio, preguntó: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y él, al verla, la llevó a su tienda. El texto dice que Isaac la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Aquí comienza un nuevo capítulo, un hogar fundado en la dirección de Dios, no en la lógica humana. Este matrimonio nos enseña que Dios se involucra en los detalles de nuestra vida sentimental. Él no está indiferente a con quién nos unimos. ¿Estás buscando pareja? ¿Ya tienes una? Ora, escucha, confía. Así como el siervo oró por una señal clara, tú también puedes pedir dirección, porque el Dios que formó a Adán y le trajo a Eva sigue formando uniones para su propósito. Rebeca sería más que esposa, sería madre de un pueblo. Dentro de su vientre, 2 naciones lucharían, y sus decisiones influirían profundamente en la historia de la promesa.
A veces, lo que comienza con un sí sencillo en fe se convierte en un eslabón crucial en la cadena de la redención. Isaac y Rebeca formaron un hogar, pero también una semilla. De ellos nacerían dos hijos. Hermanos, sí, pero rivales desde el vientre. Y lo que ocurriría entre Jacob y Esaú no sería solo una historia familiar, sino un eco del conflicto espiritual entre carne y espíritu. Rebeca quedó embarazada, pero algo no andaba bien. Dentro de su vientre, los niños luchaban, y al consultar a Dios, recibió una palabra profética: dos naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. Desde antes de nacer, Jacob y Esaú ya mostraban que su historia no sería común. Esaú nació primero, pelirrojo y velludo, pero Jacob venía agarrado de su talón, un detalle que ya anticipaba su carácter: persistente, astuto, ambicioso. Crecieron diferentes. Esaú era un cazador, un hombre de campo. Jacob, más hogareño, tranquilo, pero calculador. Un día Esaú volvió del campo hambriento y Jacob, aprovechando el momento, le pidió la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Esaú, movido por el impulso, aceptó. La Escritura dice que menospreció la primogenitura. Génesis 25:34. ¿Cuántas veces nosotros también entregamos lo eterno por un instante de satisfacción? Pero lo más impactante vendría después. Isaac, ya viejo y ciego, decidió bendecir a Esaú. Rebeca, recordando la profecía, tramó un plan: disfrazar a Jacob como su hermano para obtener la bendición del primogénito. Jacob vaciló, pero lo hizo. Engañó a su padre y recibió la bendición. Naciones te servirán, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Génesis 27-29. Una bendición poderosa, pero conseguida por medios dudosos. Cuando Esaú se enteró, su grito fue desgarrador: ¿no has guardado bendición para mí? Génesis 27:36. El daño ya estaba hecho. La rivalidad se transformó en odio y Jacob tuvo que huir por su vida. ¡Qué tragedia familiar! Una madre que divide, un padre que se deja engañar, un hijo que suplanta, otro que desprecia, pero también una línea profética que no se detiene, porque incluso en medio del error humano, Dios sigue escribiendo su historia. Jacob huyó hacia la tierra de su tío Labán sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una bendición que pesaba. El camino fue largo, solitario, incierto. A veces alcanzar algo no significa disfrutarlo de inmediato. Jacob llevaba el favor de Dios, pero aún no conocía al Dios del favor. Esa travesía sería su escuela de transformación. Esa historia entre hermanos nos confronta. ¿Qué bendiciones hemos recibido de forma equivocada? ¿Qué conflictos familiares hemos alimentado por orgullo o impulsividad? Pero también nos consuela, porque el Dios que bendijo a Jacob también lo transformó. Aquel que comenzó como usurpador terminaría como patriarca. Y justo cuando la noche lo envolvía en su fuga, Jacob tendría una visión que cambiaría su destino. Una escalera conectando el cielo con la tierra, ángeles que subían y bajaban, y la voz de Dios renovando su promesa. Allí, en medio de su huida, Jacob encontraría un altar de encuentro divino. La noche caía y Jacob, agotado por la huida, se acostó sobre una piedra, solo, exiliado, con el peso de su engaño, y sin embargo, justo ahí, en la intemperie, lo sobrenatural irrumpió. Soñó con una escalera que tocaba el cielo, y por ella ángeles subían y bajaban. En la cima, el Señor se presentó y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Génesis 28:13. Dios se le reveló no como juez, sino como garante de la promesa. Este sueño no fue un escape de la realidad, fue una irrupción divina en medio de su fracaso. Jacob no había buscado a Dios, pero Dios lo buscó a él.
Y no solo lo encontró, sino que renovó el pacto. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué gracia tan inmensa! Dios ratifica su promesa justo cuando Jacob está en su punto más bajo. Eso es favor inmerecido. Al despertar, Jacob exclamó: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16. ¡Qué frase tan humana! A menudo creemos que Dios solo se manifiesta en los templos, en los momentos de éxito. Pero Él también se encuentra en el desierto, en el error, en la soledad. Allí donde colocamos una piedra como almohada, Dios puede hacer de ese lugar una casa de encuentro. Jacob lo llamó Betel, casa de Dios. Este sueño nos enseña que el cielo no está tan lejos como creemos. Hay una escalera, hay conexión. Y no somos nosotros los que subimos, son los ángeles quienes bajan. Es Dios quien desciende. Qué consuelo saber que no dependemos de nuestras fuerzas para alcanzar lo divino. Él viene a nuestro encuentro, incluso cuando vamos huyendo de todo. Jacob hizo un voto: si Dios va conmigo, entonces Jehová será mi Dios. Aún no era una fe madura, pero era un comienzo. La experiencia marcó su alma, porque una verdadera visión de Dios transforma, sacude, redefine el rumbo. Ya no era solo el hijo de Isaac, ahora era un hombre en camino a ser patriarca, pero aún debía pasar por la escuela de la vida. Este sueño anticipaba lo que vendría: una larga estadía en la casa de Labán, trabajo duro, engaños, aprendizajes, pero también esposas, hijos y el crecimiento de una gran familia. Dios lo estaba preparando no solo para ser bendecido, sino para ser canal de bendición. Porque en esa escalera entre cielo y tierra estaba la promesa de conexión eterna. Una promesa que Jesús mismo retomaría siglos después, diciendo: «Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Juan 1:51. Con el corazón impactado y la mirada puesta en un futuro incierto, Jacob emprendió el viaje hacia la casa de Labán. Allí conocería a Raquel y también la amarga dulzura de un amor que cuesta. Porque el próximo capítulo de su vida estaría marcado por el trabajo, el engaño y el descubrimiento de que lo que uno siembra, también lo cosecha. Jacob llegó a Harán, y al ver a Raquel junto al pozo, algo en su interior se encendió. Fue amor a primera vista. La Biblia dice que Jacob lloró al verla. No eran simples lágrimas, era el alma reconociendo un destino. En ese instante supo que ella no era una mujer cualquiera, era parte del cumplimiento divino. Así comenzó su servicio a Labán, el padre de Raquel. «Te serviré 7 años por Raquel». Génesis 29:18. Y esos años le parecieron días por el amor que le tenía. Pero la historia no sería tan sencilla. En la noche de bodas, Labán hizo lo impensado. Cambió a Raquel por Lea, su hija mayor. En la oscuridad, Jacob no notó la diferencia hasta la mañana siguiente. Fue un golpe devastador. ¿Cómo es posible que el engañador ahora sea engañado? La vida le devolvía una lección. Porque a veces lo que sembramos nos alcanza no como castigo, sino como formación. Jacob, sin rendirse, aceptó servir otros 7 años por Raquel, 14 años por amor. Esa espera nos habla de perseverancia. En un mundo donde todo lo queremos inmediato, Jacob nos recuerda que lo valioso requiere tiempo, esfuerzo y fidelidad. Raquel no era solo su deseo, era su promesa, y la promesa de Dios no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega. El hogar de Jacob se volvió complejo: 2 esposas, celos, competencia, tristeza y gozo. Lea, aunque no fue su favorita, fue madre de varios de sus hijos. Cada nombre que dio reflejaba su anhelo de ser amada. «Ahora me amará mi marido», decía. ¡Qué profundo! A veces damos vida desde la herida, pero Dios la vio y le dio honra. De ella nacería Judá,
de cuya línea vendría el Mesías. Raquel, por su parte, vivía la amargura de la esterilidad, amada, pero vacía, hasta que Dios se acordó de ella y le dio a José. Una historia marcada por el contraste, amor y rechazo, fecundidad y esterilidad, gozo y llanto. Así es la vida, no una línea recta, sino un tejido entrelazado de emociones, pruebas y redención. En medio de todo Dios obraba. La historia de Jacob con Raquel y Lea nos recuerda que incluso los hogares imperfectos pueden ser usados por Dios. No hay familia demasiado disfuncional para que Él no pueda sacar algo eterno. A través de estos matrimonios nacieron los hijos que formarían las 12 tribus de Israel. El plan seguía avanzando, incluso entre las tensiones humanas. Jacob aprendió que el amor verdadero no es solo atracción, sino compromiso. Que la bendición no siempre viene envuelta en placer, y que a veces lo que Dios más va a usar en tu vida es aquello que menos esperabas. De ese hogar turbulento surgió una nación, porque lo que comenzó con un sueño, ahora comenzaba a tomar forma. Una gran familia con un destino profético. Y entre nacimientos y nombres se fueron formando los pilares de la historia de Israel. 12 hijos, cada uno con una historia, una herencia. Y entre ellos uno sería vendido, rechazado y luego exaltado. Uno que, como veremos, fue traicionado para después ser redentor. La tienda de Jacob se fue llenando de voces infantiles. Uno a uno los hijos fueron naciendo, cada uno llevando consigo un nombre cargado de significado. Rubén, Simeón, Leví, Judá, y luego los demás: Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Cada nacimiento era más que un evento familiar. Era el cumplimiento progresivo de la promesa hecha a Abraham. Una gran nación se estaba gestando, tribu por tribu, vientre por vientre, historia por historia. Pero no todo era armonía. Las tensiones entre Lea y Raquel eran constantes. A veces, los hijos eran usados como trofeos de afecto o como herramientas de validación. La competencia era intensa y Jacob, en medio, lidiaba con las consecuencias de un hogar dividido. Sin embargo, incluso en ese caos doméstico, Dios obraba. Es maravilloso cómo la providencia divina no necesita de perfección para cumplir su voluntad. Lea, la menos amada, fue madre de más de la mitad de las tribus, y su cuarto hijo, Judá, sería el linaje del rey David y del Mesías. Raquel, aunque amada, enfrentó la espera, el dolor y luego la muerte al dar a luz a Benjamín. Su historia nos recuerda que el amor humano no lo resuelve todo y que la fertilidad o la esterilidad no son marcas de valor ante Dios. Él honra el corazón, no las circunstancias. Entre las siervas Bilha y Silpa también nacieron hijos que serían parte del plan. No eran el diseño original, pero Dios los incluyó. A veces, nuestras decisiones torcidas son redimidas por la soberanía divina. Cada hijo recibió un nombre con sentido, cada tribu una herencia. Lo que parecía un hogar desorganizado era en realidad el origen de una estructura espiritual que marcaría la historia de la salvación. Años más tarde, esas 12 tribus serían la base del pueblo de Israel. A través de ellas vendrían jueces, profetas, reyes. Ellos cruzarían el Mar Rojo, recibirían la ley en el Sinaí y poseerían la tierra prometida. Pero en ese momento eran solo niños, creciendo bajo la sombra de un padre con cicatrices y con un Dios que no soltaba su pacto. Jacob, aunque amaba a todos sus hijos, tenía una inclinación especial por uno: José, hijo de Raquel, su amor verdadero. Lo vistió con una túnica especial, lo trató distinto, y eso no pasó desapercibido por sus hermanos. Los celos comenzaron a crecer como hierba entre las grietas, porque cuando el corazón no sana, se vuelve campo fértil para la traición.
La historia de los 12 hijos de Jacob es la historia de nuestras propias familias. Conflictos, favoritismos, heridas, pero también redención. Dios no eligió una familia perfecta para formar su pueblo. Eligió una familia humana, como la tuya, como la mía. Porque Él no llama a los calificados, califica a los que llama. Y entre esos 12, uno brillaría, primero en sueños, luego en cadenas, y más tarde en un trono en Egipto. José fue el 11º hijo de Jacob, pero el primero de Raquel, la mujer amada. Desde joven, Dios le dio sueños proféticos donde se veía en una posición de autoridad y sus hermanos postrándose ante él. Al compartir sus visiones, fue visto como arrogante. Además, el favoritismo de Jacob hacia él, expresado en la famosa túnica de colores, alimentó la envidia de sus hermanos hasta el punto del odio. Una tarde, al verlo acercarse, conspiraron contra él. Lo arrojaron a un pozo y poco después lo vendieron como esclavo a una caravana ismaelita que se dirigía a Egipto. En Egipto fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, José prosperó porque Jehová estaba con él. Génesis 39:2. Pero no todo fue fácil. La esposa de Potifar intentó seducirlo y al ser rechazada, lo acusó falsamente. Así, José fue encarcelado injustamente. Sin embargo, incluso en prisión, mantuvo su fidelidad y su carácter íntegro. Interpretó los sueños del copero y del panadero del rey, demostrando que, aunque parecía olvidado por todos, Dios seguía obrando en su vida en silencio y precisión. Años después, el faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Lo trajeron ante el rey y con humildad dijo: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta». Génesis 41:16. José explicó que venían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre y sugirió medidas sabias para prepararse. El faraón, impresionado por su sabiduría y discernimiento, lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo solo en autoridad después de él. Durante la gran hambruna, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. No lo reconocieron, pero él sí los reconoció. En vez de venganza, José eligió probar sus corazones. Los puso a prueba. Observó su arrepentimiento y en uno de los momentos más emotivos de la Biblia se reveló diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto». Génesis 45:4. Aquel encuentro fue marcado no por el juicio, sino por el perdón, las lágrimas y la restauración familiar. Las palabras que José pronunció reflejan una fe profunda en la soberanía de Dios. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. En ellas está contenida una de las verdades más transformadoras de la Escritura. Incluso el mal que sufrimos puede ser redirigido por Dios para un propósito mayor. José no negó el dolor ni la traición, pero eligió ver el cuadro completo, donde la providencia divina sobrepasa la intención humana. Ya reconciliado con sus hermanos, José trajo a su padre Jacob y a toda su familia a vivir a Egipto. Fueron acogidos, alimentados y establecidos en la región de Gosén, un lugar fértil donde pudieron multiplicarse y prosperar. Allí, José vivió el resto de sus días en paz, viendo a sus hijos y nietos crecer. Su corazón no guardó amargura, sino gratitud. Había comprendido que cada etapa, el pozo, la esclavitud, la cárcel y el trono, fue parte del diseño de Dios para su vida. El legado de José es inmenso. No solo salvó a Egipto y a su familia del hambre, sino que dejó un modelo eterno de integridad, perdón, fidelidad y visión espiritual. Su vida enseña que la fidelidad en lo oculto prepara para la honra en lo público, que el dolor
no es el final de la historia y que el propósito de Dios jamás es frustrado, aunque los caminos parezcan contrarios. Al final de sus días, José pidió que sus huesos no quedaran en Egipto, sino que fueran llevados a la tierra prometida. Porque su fe miraba más allá del presente, miraba hacia la eternidad, y así cerró sus ojos en paz, sabiendo que lo que Dios había empezado con sueños en su juventud, lo había cumplido con gloria en su madurez. Ahora que has visto cómo comenzó todo, ¿qué harás con este conocimiento? Las historias de Adán, Noé, Abraham, Jacob y José no son solo relatos del pasado, son espejos del alma humana y un mapa para volver a Dios. Te invito a meditar en lo aprendido, a retomar tu fe con profundidad y a preguntarte, ¿estoy caminando como parte del plan eterno de Dios o alejándome de Él sin notarlo? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada espiritual. Tu historia aún se está escribiendo y Dios sigue siendo el autor. Si estas historias te mostraron cómo Dios actuó en el principio, prepárate para descubrir cómo ese mismo poder divino quiere actuar ahora mismo dentro de ti. En el próximo video vas a despertar algo que ha estado en silencio demasiado tiempo, el Espíritu Santo en ti.